Como ejemplo de ciudad, nosotros analizamos la ciudad de Lima, particularmente es el ejemplo más, digamos, más representativo o más claro que nosotros creemos que puede ser útil para entender el modelo. La ciudad de Lima, fundada por Pizarro en 1535, se cree que traían un planito de cómo debía estar repartida la tierra. Parece que eso era algo común en las ciudades. ¿Quiénes eran los que iban a tener los solares en torno a la plaza? Y había un planito donde estaban los nombres de cada una de estas personas, con lo cual hay un prediseño, digamos, no es así que venían solamente y ahí trazaban todo, sino que ya lo tenían de alguna manera prediseñado. Esta ciudad, de modelo clásico obviamente, de manzanas cuadradas y plaza excéntrica, corrida, digamos, hacia el río Rímac, que estaba en este lado de la ciudad. La ciudad está organizada en función de un rectángulo de 9 por 13 manzanas, 117 manzanas cuadradas de 450 pies de lado, 4 solares por manzana, aquí lo podemos ver, esta es la plaza principal y plaza excéntrica. O sea, ahí están cómo estaban repartidos los solares en el primer momento. Posteriormente, la ciudad en algún momento es amurallada, empieza a crecer, pero sigue manteniendo su estructura original en este sector. La Plaza Mayor, que hoy está absolutamente transformada, pero mantenía esas funciones que habíamos señalado como las principales. Digamos, la Plaza Mayor responde a ese criterio en el cual están las casas reales, las casas de cabildo, porque acuérdense que Lima fue capital del virreinato. Está en una ciudad donde además del cabildo está el edificio del gobierno central. La catedral, que fue transformada y reconstruida varias veces, y por supuesto las viviendas de las personas más significativas o representativas de la ciudad, que además después empezaron a abrirse al comercio, o sea que eran viviendas con soportales. Se les daba a aquellos que hacían los soportales, se les daba derecho a comerciar en ellos, por lo tanto fueron construyendo esos soportales en el perímetro, y además toda la plaza se empezó a transformar en una plaza de tipo comercial, no solo el espacio vacío de la plaza, sino el perímetro mismo. Aquí podemos ver cómo esas plazas vacías se equipaban de acuerdo a las necesidades, y el único elemento fijo que apareció posteriormente fueron las fuentes, primero de abastecimiento y después recién fuentes ornamentales. Habíamos dicho que la ciudad se estructuraba radioconcéntricamente, que en el centro estaba la plaza principal con los edificios principales, y en la zona pericéntrica estaban las plazas menores de los conjuntos conventuales urbanos. Digamos, se les otorgaba a las órdenes que venían a las ciudades a evangelizar 1 o 2 manzanas en la zona periurbana, y ahí se iban construyendo sus conventos y sus claustros, y daban a la ciudad espacios públicos como plazas o atrios para la evangelización. O sea, eso iba conformando un área pericéntrica que iba acompañándose, digamos, de las casas de los vecinos principales. En el caso de Lima es muy característico la aparición de este balcón tipo cajón que sobresale, el llamado balcón limeño, que era o elementos unitarios o elementos corridos o en la esquina, pero que eran como, digamos, la parte, lo interior de la casa salía al exterior, pero de manera protegida, ¿sí? Nosotros hemos ido viendo antes, porque ¿cómo es esa sociedad? Digamos, ¿cuáles son las características que impregnan a esa ciudad derivada del modo organizativo social? Ya hemos visto lo político, lo económico, muy someramente, pero ¿cómo es
la organización de la ciudad. La sociedad americana colonial es una sociedad absolutamente estamental, una sociedad dual sin sectores medios, digamos, están las clases que tienen poder y las clases que no tienen ningún poder, pero en esa valoración de la ciudad, digamos, de la sociedad, se valora a la sociedad de españoles, pero también a la sociedad de indios. Es también reconocida, aunque no tenga poder en la ciudad. Eso es un dato interesante para que cuando veamos la organización del sistema, porque tienen, digamos, de alguna manera un reconocimiento dentro de la sociedad. Hay una muy mínima dinámica social, es muy difícil movilizarse de un estamento a otro, y además hay, en la primera época, cuando llegan de España, la sociedad transforma, digamos, las ciudades hidalgas, con estos nobles de linaje o nobles adquiridos, porque cuando llegan a América compran, digamos, el linaje, y son las que caracterizan a las cortes virreinales, a las sedes de gobierno, a las sedes de las audiencias. Digamos, hay un tipo de ciudad que es la ciudad que intenta ser noble, la ciudad hidalga. Y por otro lado, las ciudades más mercantiles, más coloniales, más comerciales, como las que caracterizan a los puertos, a las ciudades mineras, que tienen otras características. Ciudades, digamos, hidalgas y ciudades mercantiles. Están mezcladas en muchos casos, pero uno de los dos caracteriza de mayor manera a la ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Lima, la ciudad de México, son ciudades de tipo hidalgas, ciudades de vida que aspiraban a tener una vida noble, similar a la española. Se traían todos digamos, el equipamiento de la casa, la ropa, venía de Castilla. Todo lo que se traía venía de España, y además circulaban con las cortes, acompañados de sus cortesanos, y las casas aspiraban a ser palacios. La casa tipo palacio caracteriza a estas ciudades. No había ese tipo de casa en ciudades como Tucumán. Tampoco las había en ciudades como Potosí, que eran ciudades más ricas, pero eran ciudades comerciales, digamos, donde lo que primaba era lo mercantil. Esas clases mercantiles, en donde la sociedad que caracteriza al comercio es la burguesía, es otro tipo de sociedad, la que habitaban ese tipo de ciudades. Desde el punto de vista de la estructura social, de la organización social, hemos dicho que hay una mínima dinámica social, una estructura muy rígida, una organización familiar de tipo patriarcal. Otra de las características de la sociedad era que era una sociedad en la cual se incentivaba mucho el avecinamiento. O sea, era importante construir casas. Era necesario para la estructura administrativa del sistema que construyesen casas. O sea que había un valor importante al carácter del vecino. Y si construían casa, les daban muchas prerrogativas, o sea, que era necesario para ser vecino tener encomienda de indias, mercedes de tierra de labranza y poder ser electos en cargos públicos municipales. O sea, si uno era vecino, podía tener todo eso, pero para poder tener todo eso había que construir casa en la ciudad. Y lo que se reconocía era la República de Españoles, pero también la República de Indios, que convivían paralelamente, separados, en lugares diferentes, en zonas diferentes de la ciudad. Y se aspiraba a incorporarlo a la civilización europea. Digamos, trataban de que, que toda esa República de Indios se cristianizara, se hispanizara, y ese era el rol que tenía la Iglesia. Pero además de los indios y los españoles, había el multiculturalismo abarcaba una enorme cantidad de variantes, que eran: los españoles solo eran los benizos de España, los criollos eran los hijos de españoles nacidos en América, ya era otro cambio. Los que podían ser virreyes,
estar a cargo de las audiencias, las gobernaciones o los cargos más importantes, solo eran los españoles, ya no los criollos. Los criollos podían estar en los ayuntamientos. Por otro lado, aparecían los mestizos, que era un término muy peyorativo, que eran los hijos de indias y españoles. Y los mulatos, que eran los hijos de negras y españoles. Los indios y finalmente los negros. Y todas las otras variantes que pudieran aparecer. Cada vez, digamos, ustedes saben que cuando los españoles llegaron a América y en los primeros contactos, la población indígena bajó muchísimo, no solo por la guerra, digamos, por los enfrentamientos reales y el poder que tenían los españoles con las armas que tenían, sino por las enfermedades. Trajeron enfermedades que los indígenas no tenían defensas, entonces bajó muchísimo la población indígena. Trajeron negros para que trabajasen en reemplazo de los indígenas, pero los negros no tenían el mismo aguante, de alguna manera, por ejemplo en las minas. Y después, en el siglo XVIII, empezó a recomponerse la población indígena y, sin duda, además creció vegetativamente la población blanca, aumentó muchísimo la población, sumada a la inmigración forzada de los africanos. Todo este enorme y variado grupo humano que vivía en distintos sectores de la ciudad, todos participaban de un modo u otro del único espacio público común central que era la plaza mayor, con distintos roles, con distintas características, pero ese espacio congregaba a todos. Esta es una de las características principales de la Plaza Mayor americana, el poder digamos, concentrar a toda esa enorme y diversa población en un único lugar. Digamos, enorme, quiero decir, en el caso de que fueran grandes las ciudades, pero también podían ser pequeñas aldeas, en las cuales también pasaba lo mismo. ¿Cuáles son las características de la Plaza Mayor americana? Que tienen que ver también con las características de la ciudad americana. Esa centralidad geométrica y funcional, digamos, una estructura económica, política y social centrada en el foco de la plaza, ya sea central o excéntrica, ese rol central. La regularidad, ese principio de orden que está presente en las primeras instrucciones, que decían que las ciudades se trazaban a partir de las plazas. Esa es una característica también de la ciudad americana. No se trazan las calles primero, lo que se traza es el módulo vacío de la plaza. Y a partir del módulo vacío de la plaza se trazan las calles que salen por las esquinas y después los módulos repetitivos de manzanas y parcelas. Ese principio de orden, ya sea que la plaza sea cuadrada, rectangular, o en algunos casos en las primeras plazas más trapezoidales, pero intentan a la regularidad, o sea, centralidad, regularidad. Y el otro rasgo fundamental es el tamaño, la relación de escala en relación a la ciudad. Ese módulo vacío que es la plaza, que es además un módulo que incorpora las calles perimetrales, o sea, el espacio de la plaza no está separado del espacio de las calles perimetrales, con lo cual el límite está dado de fachada a fachada, es hasta más grande que los módulos, que los restos de los módulos de las manzanas. Y aquí tenemos, bueno, la misma comparación que teníamos al principio, y otros casos de plazas, esta es la plaza de Tucumán, en la cual podemos ver que nuestra plaza es una plaza bastante grande en relación al tamaño de las plazas del resto de América. Hemos dicho cómo es el espacio de la plaza, ¿sí? Central, regular, el tamaño de una escala mayor a las conocidas previamente, y cómo son los límites. En general, como hemos dicho, no hay separación entre el espacio de la plaza y la calle. Los límites
de la edificación son límites continuos y que están, digamos, caracterizados por la presencia de los edificios religiosos, por aquí, los edificios civiles, las viviendas y comercio, en general con soportales que rodean la plaza en forma total en algunos casos, en forma parcial en otros, y eso va a caracterizar los límites del espacio. ¿Y cuáles son las funciones que albergan esa plaza? Primero, las plazas son el lugar donde se funda la ciudad. Son plazas de armas, porque además es el lugar de defensa de la ciudad. Y ahí, además, es el lugar en donde se ubica la picota o el árbol de la justicia. ¿Qué era eso? ¿Qué es la picota? Se le empalaba, no. Más fuerte. ¿Qué es? ¿Qué es el árbol de la justicia? Exacto. Donde los colgaban. O sea, cuando lo primero que se hace para definir el espacio de la ciudad, el espacio de la plaza, es colocar ese símbolo que se llama rollo o árbol de la justicia o picota, que es un símbolo que decías: vos no respondés a mí, que soy el que tiene el poder, y te cortaré la cabeza, y será exhibida en la plaza pública. Si eso no es un símbolo de poder, no sé qué es símbolo de poder. A partir de eso, después se transformó, digamos, el centro en la plaza de Tucumán. Después hubo otros símbolos que representaban otros hechos políticos, hasta, bueno, la Estatua de la Libertad, que representa también, es una cosa simbólica, representativa. Pero este ámbito de expresión del poder de la corona está materializado a partir de eso. Pero además del poder de la corona, a través de los edificios representativos, de las torres, de la torre del cabildo, del balcón del cabildo, donde entraba en contacto el pueblo con las autoridades, y sin duda la presencia del edificio religioso, digamos, la catedral o iglesia matriz, que era el más importante de la ciudad. En ese sentido, la plaza se transformaba en un ámbito sacralizado. Las iglesias, en muchos casos, usaban todo el espacio de la plaza como gran atrio. Los indígenas en general no estaban acostumbrados a que sus actos litúrgicos fueran adentro de los edificios. Ellos estaban acostumbrados a estar afuera. Entonces, las fachadas de las iglesias hacían de retablo hacia afuera y se oficiaba la misa en todo este espacio sacralizado de la ciudad, que además, cuando había fiestas religiosas, se engalanaba con todos los elementos que correspondían a ese tipo de fiestas. Por otra parte, la plaza actuaba como ámbito de control social. Habíamos dicho que todo el mundo pasaba por la plaza. Entonces, cuando llegaba alguien que no era de la ciudad, inmediatamente identificado porque iba a la plaza. Digamos, en las ciudades mediterráneas o las ciudades americanas, uno va de plaza en plaza. Cuando va a una ciudad, hoy, cuando uno va a una ciudad americana, ¿a dónde va para ubicarse? Va a la plaza principal. De ahí uno se empieza a ubicar. Pero eso caracteriza a la ciudad americana desde su origen. Y eso permite además ese control social y digamos, la presencia simultánea de todos los habitantes de la ciudad, por supuesto, con roles diferentes. Por otra parte, la plaza era el mercado público, en las ferias, los mercados diarios se daban en la plaza. Las plazas eran espacios que no tenían equipamiento permanente, eran canchones de tierra apisonada, vacíos, que se llenaban de barro cuando llovía, pero cuando había que funcionar como mercado, se ponían, digamos, se tiraban en el piso tela o colcha o lo que fuera, y se las cubrían con ciertos tolditos, y con eso se armaban las ferias, como sigue siendo en la actualidad. Por ejemplo, que es una plaza peruana, en donde cuando hay feria pasa eso.
Y algunas, en las ciudades más importantes, se construía el parián o los cajones, que eran unas construcciones que tenían como un techo que hacían, digamos, para cubrir el mercado, como en las ciudades medievales. ¿Se acuerdan que también había unas construcciones en las plazas que eran una especie de techo para protegerse? O los cajones en el perímetro, muchas ciudades hasta debajo de las iglesias o de Lima misma, se construían unas especies de cajones que administraba la iglesia o administraba el gobierno municipal o el virreinal, y donde todo eso eran locales comerciales para el servicio de estas instituciones. Por otra parte, la plaza también funcionaba como espacio público. Todas las fiestas en la ciudad se realizaban en la plaza. También las festividades vinculadas a la familia real. Cuando se nacía un príncipe, se casaba o moría en España, todas las ciudades americanas hacían los festejos o los funerales en la plaza. Y se representaba la festividad en cada uno de estos lugares. Además, todas las festividades religiosas, como hemos dicho, y los triunfos militares de la península. Pero también se hacían todas las fiestas que atraían a toda la población. Las corridas de toros, se cerraba la plaza y se colocaban, digamos, elementos para que funcionaban como balcones, como de cierre, y se hacían carreras de caballo, corridas de toros, juegos de cañas, batallas, de sortijas, mascaradas. Como hemos dicho, las plazas no tenían equipamiento fijo, sino era móvil y se iba transformando de acuerdo a la función que lúdica, sacra, etcétera, que tuviese lugar. Salvo las fuentes que empezaron a aparecer en algún momento, primero para el abastecimiento directamente de agua o para que los caballos fueran a tomar o para que la gente sacara, y después se transformaron en elementos ornamentales presentes en casi todas las plazas. Uno de los ejemplos que nosotros tratamos de analizar con más detenimiento es la Plaza Mayor de Cusco, porque es la que hoy todavía mantiene de alguna manera esa imagen de plaza colonial. No es porque sea la más indicada, porque como hemos dicho, hemos mostrado al principio, cuando hablábamos de la superposición de ciudad, la Plaza Mayor de Cusco no tiene todas las funciones, porque al fraccionarse en esos tres espacios, algunas pasaron a la Plaza de Regocijo. Entonces la función civil administrativa no está en la plaza principal, es la única diferencia que tiene. Pero como ustedes ven, el espacio de la plaza, eso que habíamos visto como único centro dentro de toda la estructura urbana, aparece dentro de la trama. Aquí podemos ver, cuando se fragmenta el espacio ceremonial de la ciudad de Cusco, hispánico, trazan tres plazas. La Plaza de Armas, que es donde está la catedral. Otra de las cosas atípicas de la Plaza de Cusco es la presencia del convento y de la iglesia de los jesuitas. En general, en casi ninguna ciudad, los conventos religiosos están en las plazas mayores. Solo está la iglesia, digamos, del clero secular. No están los conventos, no estarían todos, o habría uno que sería el más importante. En el caso de, por razones particulares, están aquí porque llegaron tardíamente y no tenían otro espacio y estaba y fue así. Aquí se realizan las actividades institucionales y religiosas, y la Plaza del Regocijo estaban las casas del cabildo, se hacían las festividades civiles, las representaciones teatrales, las corridas de toros. O sea, es como si estas dos plazas respondieran a la función de la Plaza Mayor, de la Plaza de Armas, ¿sí? Y bueno, esta es una tercera plaza que es la plaza propia del convento de San Francisco y comercial. Aquí podemos ver este fraccionamiento de los tres espacios, la aparición del único elemento de equipamiento fijo
que es la fuente, y el intento de regularidad del espacio de la Plaza Mayor, en este caso rectangular, con la presencia de la catedral y todo el perímetro de las casas de los personajes más importantes, que además tenían soportales para el comercio. Aquí podemos ver nuestra construcción, del perímetro, la regularidad, eso que decíamos, un perímetro absolutamente regular, donde lo que sobresale sin duda son los edificios significativos, todo lo demás tiene una escala mucho menor. Aquí vemos los soportales, que en muchos casos cada uno tenía funciones específicas. Había unos, digamos, destinados a distintas funciones, así como las calles también tenían funciones particulares, como le da medio.